Yo tengo cáncer cerebral, un glioblastoma. Bueno, cuando hablamos de un glioblastoma, desde esta visión de las 5 leyes biológicas, lo primero que necesitamos entender es que en el cerebro no existe el concepto de tumor como lo plantea la medicina convencional, ¿sí? Porque, a ver, en el tejido cerebral no hay una mitosis como tal, ¿sí? Por lo tanto, no puede generar un cáncer, porque el cáncer es una proliferación celular, ¿sí? Como lo haría, no sé, el pulmón, el hígado, la mama. Y lo que la medicina llama glioblastoma, ¿sí? O glioblastoma multiforme, no es un cáncer que crece y destruye neuronas, sino es la evolución de un foco de Hammer. Y el foco de Hammer es la huella, ¿sí? Que queda, el registro cerebral en el relevo cerebral, después de haber vivido un choque biológico inesperado, dramático y vivido en soledad, ¿sí? El famoso DHS, el Dire Hammer Syndrome, ¿sí? Que siempre impacta simultáneamente en los 3 niveles, psique, cerebro, órgano, y se hace siempre un registro en ese cerebro, ¿sí? Del acontecimiento que la persona vivió para que el cerebro pueda enviar la orden al órgano o al tejido correspondiente para estresarlo y poder optimizar su función. ¿Está? Esa marca aparece en una tomografía computarizada como anillos concéntricos, pero cuando la persona resuelve el conflicto biológico que está asociado a ese impacto, entra automáticamente en una fase de reparación, ¿sí? Y ahí es donde empieza lo que se interpreta como erróneamente un tumor cerebral, que en realidad es un edema en reparación que se forma alrededor de ese foco de Hammer, junto con la microglía, perdón, que empieza, digamos, a rellenar y a cicatrizar esa zona donde está el relevo cerebral que controla ese tejido. Y ese proceso natural es completamente programado por la biología y es lo que la medicina etiqueta como glioblastoma. Entonces, desde esta visión, el glioblastoma siempre es la fase de reparación, la fase posterior a una solución del conflicto, y por eso aparecen síntomas como dolor de cabeza, vómitos, convulsiones, déficits neurológicos, pero no son signos de un cáncer que está destruyendo el cerebro, sino son señales de que está en un proceso inflamatorio, generando un edema que está presionando estructuras, y mientras ese tejido se repara, ¿sí? Por supuesto que va a haber edema y que va a haber inflamación. ¿Está? Entonces, Hammer siempre lo explicaba, que la clave está en identificar el conflicto que vivió la persona, porque el supuesto glioblastoma no es un programa en sí mismo, sino que es la reparación de un foco de Hammer, ¿sí? Digamos, del órgano que está asociado o del órgano correspondiente a ese conflicto biológico que vivió la persona, ¿sí? Y si el foco de Hammer estaba en el relé de los bronquios, hablaremos, digamos, de un miedo en el territorio. Si estaba en la zona de la mama, será un conflicto de preocupación en el nido, o de los conductos mamarios, asociado a un hijo, pareja o lo que sea, y se aparece en la zona del estómago, puede estar vinculado a un conflicto de bocado indigesto, un enojo territorial, algo que la persona sintió que no podía tragar, ¿sí? Y así con cada área cerebral donde nosotros encontremos ese edema, ¿sí? Porque, a ver, cada relé controla un órgano específico, entonces lo que se ve como una especie de masa no es un crecimiento maligno, sino que es un proceso reparador que está, digamos, llenando, ordenando y cicatrizando esa zona donde estuvo el foco de Hammer durante la fase activa de ese conflicto que vivió la persona, ¿sí? Por eso Hammer decía que lo peligroso no es el glioblastoma en sí, sino 2 cosas. Una, el edema, que puede comprimir estructuras digamos, si se pone muy grande, y sobre todo la intervención agresiva, ¿sí? Biopsias, cirugías, quimio, radiación, que actúan sobre un tejido en plena reparación, y eso interrumpe muchas veces el proceso biológico y muchas veces genera complicaciones graves que, bueno, luego se interpretan como progresión del cáncer y todas esas cuestiones, ¿está? Entonces, desde este enfoque, explicar qué es un glioblastoma es explicar que no hay un tumor cerebral, que no hay células malignas multiplicándose, sino que es una fase de curación, una fase reparativa, resolutiva, que necesita tiempo, acompañamiento, manejo del edema y, sobre todo, no entrar en pánico, no llenarse de miedo, porque el miedo vuelve a reactivar el conflicto biológico, altera completamente el proceso reparativo, y entender esto cambia, por supuesto, toda la lectura del diagnóstico, ¿sí? Porque, a ver, no estamos ante algo
que está atacando al cerebro, sino ante la evidencia visible en una tomografía computarizada de que el organismo está reparando un choque biológico muy concreto que ya fue resuelto, ¿sí? Entonces siempre detrás de un glioblastoma vamos a encontrar un conflicto biológico que la persona vivió, o sea, un choque biológico donde su percepción interpretó que había una necesidad biológica que se encontraba amenazada o en peligro, ¿sí?